Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido una vez más. Este es el espacio de Hablando Claro, preguntas y respuestas del programa que tenemos acá en la ciudad de Denver, Colorado. Tenemos una pregunta que vamos a estar contestando a continuación. Y esta pregunta e inquietud tiene que ver con aquel comportamiento que se tiene dentro de la iglesia cristiana, donde hoy hay gente, mucha gente, varia gente, que presume que está recibiendo revelaciones nuevas extrabíblicas. Y eso es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a tratar de plantear una base bíblica para que de esa manera podamos nosotros tener el cuidado y el temor de Dios antes de nosotros anunciar una supuesta revelación nueva de parte de Dios. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Antes, permíteme poder invitarte para que sigas escuchando nuestra programación en Radio Luz 650M. En la pantalla tienes la información. Nosotros salimos en ese programa de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por esa estación de Radio Luz, que es una estación local acá en la ciudad de Denver, Colorado. Así que te invitamos, vamos a estar teniendo nuestros programas próximamente en vivo y queremos estar interactuando contigo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario referente a la temática que tratamos en cada uno de los programas, con mucho gusto vas a poder salir al aire y vamos a dar más información. Así que estate enlazado con nosotros, búscanos a través de las redes sociales, nos puedes encontrar como Hablando Claro Denver, casi en todas las redes sociales tenemos presencia y ahí nos puedes localizar en las diferentes redes sociales para que también puedas seguir los enlaces y puedas asistir a nuestras páginas que tenemos, donde damos mucha información, donde ponemos mucho material que lo ponemos al alcance de toda la gente para que de esa forma pueda seguir edificándose y pueda seguir teniendo cercanía con nosotros. Yo soy el Pastor Gutiérrez y les saludo. Gracias por permitirnos poder tener parte de tu tiempo. Gracias por poner atención al video. Esperamos que lo puedas terminar de ver. Y no solamente eso, tú nos puedes ayudar para poder compartir el video con las diferentes amistades que tienes en las redes sociales y que de esa manera podamos nosotros de alguna forma seguir trabajando para poder compartir más respuestas de las preguntas que ustedes nos envían. Entonces vamos entonces a entrar en materia en esta pregunta. Esta es una pregunta, como les vuelvo a repetir, que tiene que ver y realmente ha estado esa inquietud en mi corazón de la costumbre que se está teniendo o no se está teniendo. Esto es algo que vemos que no es nuevo, esa creencia o ese comportamiento de que todavía sigue habiendo nuevas revelaciones de parte de Dios y hay lugares que presumen de ser cristianos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, todos los que somos cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque toda iglesia, todo, todo cuerpo local, hablando de la iglesia cristiana, que presuma de ser cristiana, tiene que apegarse únicamente a la escritura, tiene que apegarse únicamente a lo que la palabra de Dios dice. Cuando estas personas comienzan a traer sus propias revelaciones y empiezan a tratar de hacer de sus propias revelaciones doctrinas e incluso enseñándole a la gente que pues no está escrito en la palabra, pero Dios las está dando y como Dios las está dando, pues entonces ellos se ponen como personas que tienen una unción muy especial, entre comillas, de parte de Dios. Entonces todo esto tiene un punto y el punto es sobre todo la atención que estas personas quieren atraer hacia su ser. Las personas, el hambre que tienen estas personas de expresión, esa sed tan fuerte que tienen de expresión, de querer acomodar el lugar, ganar la atención de la gente para que la gente los vea, los observe. Es ahí donde vemos aquellas personas que salen con sus cosas, ¿no? Como personas portadoras del poder de Dios, personas portadoras de las revelaciones de Dios nuevas, personas portadoras de una unción sobrenatural y el fin realmente es traer la atención hacia su persona, porque es en sí lo que hay detrás de este espíritu que opera en la vida de muchas personas que empiezan a pisotear la palabra de Dios, empiezan a pisotear el testimonio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Algo que nosotros vemos o las cosas que vemos a través de la palabra de Dios es que tenemos ya el libro de la Biblia
prácticamente sellado, ya tenemos todo lo que la iglesia necesita para poder guiarse, lo tenemos en el libro de la Biblia. Precisamente esa es una de las razones por las cuales la Biblia se ha preservado, siendo la palabra de Dios, para que nosotros a través de la palabra de Dios vayamos conduciendo nuestras vidas. Esto no tiene nada nuevo. Cuando se comenzó a revelar o cuando se empezó a entregar más bien los libros de la ley, que son los libros que encontramos como primera entrega de parte de Dios hacia Moisés, nos damos cuenta que Dios da sus reglamentos, sus leyes, que no solamente fueron 10, como muchas veces la gente tiene la idea que solamente son los 10 mandamientos, no, sino fueron varias reglas o varias leyes las cuales el pueblo de Israel tenía que poner atención para poder de esa manera vivir agradando a Dios. Ellos tenían que guardar la ley que Dios les daba. Entonces, en el primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo hace acto de presencia, desciende a la tierra, se manifiesta a la humanidad, nos damos cuenta que ya había grupos religiosos que no les importaba el respetar lo que la palabra de Dios decía, y ellos inventaban sus propias tradiciones y las ponían por encima de la revelación de la palabra. Tal era la forma maligna en la que lo hacían, que estaban pisoteando incluso mandamientos mismos de Dios, poniendo por encima esas tradiciones, ¿no? Jesucristo, lo vemos como hubo reprensiones durísimas de parte de Cristo Jesús hacia estos religiosos que invalidaban el mandamiento de Dios con tradiciones que ellos ponían, algunas absurdas completamente, algunas sin sentido, otras con el fin de beneficiarse a sí mismos. Esto es parte del comportamiento que vemos en el primer siglo, que ya venía de atrás. O sea, no estamos hablando que esto surgió cuando Cristo aparece en la escena, en la tierra, sino que ya venía siglos anteriores corrompiéndose la cuestión y los ataques de los falsos maestros, trayendo nuevas revelaciones, ¿no? Es de ahí donde se rastrean aquellos libros que se conocen como libros apócrifos, que precisamente son antes de nuestro Señor Jesucristo, que eran libros que se escribían por valga la redundancia, escritores, los cuales se tuvieron como procedencia dudosa y hasta el día de hoy siguen apareciendo como libros de procedencia dudosa, que no se les ha dado la autenticidad del ser libros espirituales o inspirados por Dios. Pero después viene el tiempo de la iglesia, en la transición que vemos de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, empieza la nueva, pongo esto, ¿no? De esta manera, la nueva transición de la iglesia, el cambio que viene a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Desciende el Espíritu Santo en medio de la iglesia naciente, y ahí surge la iglesia cristiana, ¿no? La Biblia nos deja ver en el libro de los Hechos que es en Antioquía donde por primera vez llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Ahora, cuando viene este mover fuerte, también comienza a haber mucha revelación. Dios está hablando a sus profetas, está moviéndolos para escribir, para entregar sus revelaciones, y hay un mover muy fuerte detrás de todo esto, de todo este nacimiento de la iglesia. Esto provoca entonces que también de la misma manera como hoy en día, Satanás comienza a moverse de igual manera. La Biblia nos habla que Satanás tiene también ministros. En el libro de 2 de Corintios capítulo 11, les encargo, por favor, léanlo. No, a veces no tenemos el tiempo suficiente. Espero que puedas terminar de ver todo el video, porque a veces también por lo mismo que se hacen largos, como que llega un punto donde la gente les pierde el interés, pero ve todo el video. Y apunta a las escrituras. En 2 de Corintios capítulo 11, lee todo ese capítulo, te vas a dar cuenta cómo Satanás tiene también ministros que se disfrazan como ministros de justicia y que son precisamente enviados en medio de la iglesia cristiana para corromper, para atacar el evangelio verdadero de la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se comienza a mover Satanás también de igual manera en el primer siglo. Aparecen incluso en la historia, han aparecido evangelios el supuesto evangelio de Judas, el supuesto evangelio de María Magdalena, supuesto evangelio de Pedro. Y bueno, aparecen otros libros firmados incluso de una forma fraudulenta,
supuestamente por los apóstoles. El apóstol Pablo, incluso en algunas cartas, hace mención que tengan cuidado, que aunque reciban cartas como si fueran enviadas por ellos, entonces comienzan a proliferar los falsos maestros, los falsos ministros, ¿sí? Los falsos, los ministros de Satanás comienzan a levantarse y comienzan a hablar cosas perversas, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto, el apóstol Pedro, también el apóstol Juan, el apóstol Judas también habla acerca de todo esto. Bueno, vemos inmensidad de textos los cuales previenen acerca de este asunto. Hoy en día no estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Hay mucha gente que se están levantando, hombres, mujeres perversos, mujeres perversas, hombres perversos, que lo que están haciendo es pisotear el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el ir por encima del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comenzar a hablar supuestas revelaciones que según Dios les está dando en este tiempo y que Dios está trayendo un nuevo mover y a través de ese nuevo mover, nuevas revelaciones. Algo que vemos acerca de los textos, precisamente en uno de ellos que el apóstol Pedro escribe, dice de la siguiente manera, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir que no es cierto de que Dios les va a revelar solamente a unas cuantas personas o a una persona, 2 personas, 3 personas, a una minoría. Les va a revelar palabra como si fuera privada la revelación de la profecía. No es verdad eso. Eso son mentiras, son engaños, son dardos que Satanás está usando a través de ministros que se están dejando engañar por él, dejando usar por él, porque el apóstol Juan, por ejemplo, hablaba de cómo iban los anticristos, están dentro de nosotros e iban a salir de nosotros. Decía él, estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que nos demos cuenta que no todos son de nosotros. Entonces empieza a hablar de los anticristos que surgen dentro de la misma iglesia cristiana. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos allá en la ciudad de Éfeso, nos vemos en el libro de los Hechos cómo llora ahí junto con ellos y él los encomienda a la gracia de Dios y les dice que él sabía que después de su partida se iban a levantar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño y que iban a comenzar a hablar palabras perversas, palabras infladas, y que le dice el apóstol Pablo, y de ustedes mismos se van a levantar estos hombres. Entonces, es algo que vemos que surge dentro de la misma iglesia cristiana. Por eso es importante que tú, como un cristiano que eres, no por el hecho de que vayas a una iglesia y tenga el título de cristiano, te dejes ir como que es una iglesia cristiana. Hoy en día hay sectas que están tomando el nombre de cristiano para poder hacer sus planes, para poder adquirir o para poder lograr sus propósitos perversos y malignos. Ahí tenemos, por ejemplo, las iglesias de Pare de Sufrir que andan aquí ya proliferando en nuestro estado de Colorado, que tiene que tener mucho cuidado la iglesia cristiana, que tenemos que investigar porque esos son sectas que vienen de Brasil y que vienen a traer brujería en medio de la iglesia cristiana. Tú pasas por en medio de esas iglesias, tienen el nombre de iglesia cristiana, pero no son iglesias cristianas, son sectas que están robando y que están pisoteando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay tal cosa como que interpretaciones privadas. Eso es antibíblico. Eso la palabra de Dios no lo enseña. Entonces, surgen personas, de repente me ha tocado ver personas que Dios me habló, Dios me entregó un diseño y incluso nos dijo de qué color pintáramos la iglesia, de qué color usáramos la ropa, cómo nos peináramos, cómo viniéramos, cómo nos comportáramos el grupo. Me dijo cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a hacer aquello. O sea, pero lo toman como una revelación, como si Dios les estuviera entregando ese tipo de cosas. Cosas que por supuesto son antibíblicas, son cosas que no se le pueden atribuir a Dios. Si bien es cierto que si nosotros tenemos deseo, por ejemplo, de hacer un evento, podemos planear entre un grupo de hermanos, quizá vamos a hacer esto, ¿qué les parece si adornamos la iglesia? No sé, podemos hacer una comida para los hermanos que vengan.
vamos a hacer tal platillo. Lo estamos platicando como personas inteligentes, como personas que razonan, como personas que piensan. Vamos a hacerlo, lo estamos planeando entre nosotros, pero no podemos decir, Dios me reveló que les vamos a dar comida y que la comida que le vamos a dar va a ser carne asada y que la comida que les vamos a dar va a ser fruta y el Espíritu Santo me dijo que les diéramos de tomar Coca-Cola porque va a haber una unción a través, o sea, esas son cosas antibíblicas y lo peor de todo es que este tipo de personas se las atribuyen a Dios y son personas que están corrompiendo, que están pisoteando, que están avergonzando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como esto, tú te vas a encontrar mucho hoy en día dentro de la iglesia. A veces se escriben posts en medio del Facebook que parecen graciosos. Estaba leyendo la otra vez una de un falso profeta que le dice a una mujer, el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa, te tienes que casar conmigo. Y a veces, aunque se pone como en un tono de burla o de juego o de chiste, son cosas que verdaderamente están pasando. Hoy tú te encuentras lobos rapaces, falsos profetas que están hablándole a la gente, diciéndole, tráeme tu dinero y Dios me ha mostrado que va a hacer esto contigo. Si tú haces esto, Dios me mostró, esta es una revelación que Dios me dio. Hoy en día sí tenemos la palabra de Dios, tenemos 66 libros, pero Dios está dando una nueva revelación. Esos son engaños, son dardos de Satanás en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque son de los dardos que Satanás está usando para corromper el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay como tal de que Dios esté dando nuevas revelaciones. Tenemos 66 libros. En alguna ocasión le he compartido a los hermanos de la iglesia que había una persona dentro de nosotros que tenía la mala costumbre de que cada vez que venía alguna persona a visitarnos y decía que era un hombre de Dios, se le acercaba e inmediatamente iba y le preguntaba, hermano, ¿no tiene una palabra de parte de Dios para mí? ¿No tiene una palabra de parte de Dios para mí? Como mucha gente se mueve hoy en día en medio de la iglesia cristiana. En alguna ocasión vino conmigo y de igual manera, así, con esa misma actitud, y bueno, jugando, porque me llevaba muy bien con él, le digo, toma, aquí está la Biblia, ahí tienes 66 libros para que te pongas a leerlos, y todos esos 66 libros es palabra de Dios. La gente que no se conforma a la palabra de Dios y que anda en búsqueda de métodos, de respuestas rápidas para sus necesidades, son personas que son blanco perfecto para ser presas de este tipo de falsos maestros, maestros fraudulentos y algunos de ellos lobos rapaces que están dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. No hay revelaciones nuevas como tal, sí, y lo que Dios muestra en un momento dado o lo que Dios revela en un momento dado tiene que ser extraído de su misma palabra. El apóstol Pablo, hermanos, que fue uno de los hombres con mayor revelación que vemos en la palabra de Dios, con mayor revelación, fue uno de los hombres que escribió aproximadamente el 70% del Nuevo Testamento. Él, estando en su preparación que Cristo estaba llevando a cabo en su vida, él comenzó a recibir mucha revelación, cosas que verdaderamente Dios le estaba revelando. Él mismo habla en su testimonio que él recibió del Señor lo que le enseñaba, por ejemplo, a la iglesia de Corinto. Él recibió revelación, Jesús mismo se le apareció. Él lo declara en el libro de Corintios, que se le apareció como el último de los apóstoles y él se consideraba como un abortivo, dice, se me apareció a mí. Cristo Jesús se le aparecía y le dio revelación, pero fíjense la actitud de un verdadero hombre de Dios antes de comenzar a promover sus revelaciones. Una persona que dice tener una revelación la va a exponer en privado en gente que tiene reputación, no en gente ignorante de la palabra de Dios, no en gente que no conoce la Biblia, sino enfrente de gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Normalmente estos falsos maestros, estos obreros fraudulentos, estos lobos rapaces, ministros de Satanás, lo que hacen es que supuestamente reciben su revelación, a nadie se la exponen y como toda la iglesia de las gentes que traen arrastrando detrás de ellos les cree todo, entonces llegan, esta es una nueva revelación que el Espíritu Santo me dio ayer en la noche y el Espíritu Santo me mostró esto y si tú lo haces vas a recibir el poder de Dios, si tú haces esto, si tú haces aquello, puras mentiras y engaños de Satanás que están operando en medio de la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Te voy a leer este pasaje. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de 14 años, el apóstol Pablo sube a Jerusalén con Bernabé y va también con ellos Tito. Y entonces dice el versículo 2, pero subí según una revelación, dice él, según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Expuse en privado. Subió porque recibió una revelación, y antes de comenzar con sus payasadas, como digo, payasadas hablando de estos hombres perversos que hoy andan, estas mujeres perversas que andan corrompiendo el evangelio de Cristo, y recibí esto, estuve en oración y el Espíritu Santo me dijo esto, y que pusiéramos un manto y que hiciéramos, que moviéramos las manos como tal, que nos vistiéramos de tal color, que el Espíritu Santo me dijo que usáramos zapatillas, que el Espíritu Santo me dijo que tenemos que usar traje los hombres, o sea, puras tonterías. El apóstol Pablo, antes de que empiece a exaltarse desmedidamente, dice: subí pasados 14 años a Jerusalén, y esto fue por una revelación, ¿sí? Y para no correr en vano, dice, expuse en privado. O sea, lo que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, se reunió con gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios, no ignorantes que rodean gente, ¿sí?, ciega como estos, que a veces llegan con sus nuevas revelaciones y ni siquiera se dan cuenta que son pervertidores del evangelio de Cristo. Gente corrupta de entendimiento, apartados de la verdad. Ese es el tipo de personas que hace ese tipo de cosas, que se pone a tratar de poner sus propias revelaciones en medio de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo reúne un grupo de personas con reputación, con conocimiento de la palabra de Dios, y les comienza a decir: miren, recibí esto de Cristo Jesús. Analícenlo, por favor, ayúdenme a poderlo entender. Díganme si es de parte de Dios, díganme si hay concordancia para poder saber que es de Dios, y si no, mejor para no ponerlo, porque en los hombres y mujeres de Dios hay temor de andar hablando payasadas en medio de los púlpitos, hay temor de andar hablando payasadas a la gente, diciéndoles que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Tengan temor de Dios esas personas que se comportan de esta manera, porque los juicios que van a venir sobre ti son juicios que están hablados en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ya casi para ir terminando, habla de ay de aquellos que le quiten o que le añadan a las palabras de la Escritura, porque esas personas van a recibir los juicios que Dios tiene establecidos en el libro de la profecía. Así que tengan temor antes de abrir su boca para arrojar su veneno en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos hermanos que nos han seguido durante tiempo, escuchen, por favor, no sean de esas personas que se dejan llevar solamente por la fama que muchas veces se ve en los hombres que se presentan como hombres de Dios. No todos son hombres de Dios. La palabra de Dios nos deja ver incluso algún brujo por ahí que aparece en el libro de los Hechos llamado Simón. Este hombre se hacía pasar por alguien grande, a toda la gente la tenía engañada. Sí, tenía poderes mágicos, y dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande lo escuchaban, y cuando veían sus poderes y sus artes mágicas decían: este es el gran poder de Dios. Quiero que sepan que hoy en día hay muchos Simones haciendo manifestación de artes mágicas dentro de la iglesia de Cristo, y que la gente los tiene como si fueran alguien grande. Tengamos mucho cuidado. La única manera de poder hacer esto es que nos metamos en un estudio formal, conciso y con temor de Dios, ¿sí? Y no solamente estar dejando que entre todo lo que vemos, todo lo que oímos. Dios me los bendiga. Este es el espacio de preguntas y respuestas de nuestro programa Hablando Claro. No se les olvide compartir los videos que estamos compartiendo con ustedes, como siempre esperando que sea de bendición para tu vida. Compártelo, pégalo en los posts de tus amistades, y más si sabes que han estado expuestos a este tipo de cosas. Dios te bendiga. Yo soy el Pastor Gutiérrez, me despido de ti, te espero para la próxima, y
Hasta la próxima, que Dios me los bendiga, los guarde, los cuide y nos vemos pronto.